Bienvenidos a Cuentos de Vida. Aquí encontrarás historias que inspiran, sanan el alma y te invitan a reflexionar sobre el poder de la gratitud, la fe y el amor. Había una vez un pequeño pájaro, cuya vida se había convertido en una serie interminable de pruebas y desafíos. Este pájaro, que alguna vez fue un símbolo de libertad y alegría, se encontraba atrapado en un ciclo de desesperación. Sus días habían sido llenos de vuelo y canto, de explorar los vastos cielos y descubrir la belleza del mundo desde lo alto. Pero ahora, esas mismas alas que lo habían llevado tan lejos, se sentían pesadas, como si cargaran con el peso de todas sus penas. Cada pluma parecía recordar una historia de dificultad, de momentos en que el viento soplaba en su contra, y las tormentas lo azotaban sin piedad. El pájaro, que alguna vez había sido lleno de vigor y esperanza, ahora se encontraba perdido en medio de un vasto y desolado desierto, un lugar donde la esperanza parecía evaporarse con cada rayo de sol. El viaje que alguna vez había emprendido con entusiasmo, con la promesa de nuevas aventuras, se había transformado en una lucha constante por la supervivencia. El pájaro, que había soñado con encontrar tierras fértiles y cielos despejados, se vio atrapado en un mar interminable de arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus alas, que solían elevarlo hacia el cielo con facilidad y gracia, ahora estaban cansadas, debilitadas por el constante esfuerzo de mantenerse en vuelo en un entorno tan hostil. Cada aleteo se volvía más difícil que el anterior, y cada segundo que pasaba en el aire se sentía como un esfuerzo titánico. El pájaro se encontraba solo, sin compañía alguna, rodeado únicamente por la inmensidad del desierto que parecía no tener fin. El silencio que lo rodeaba era abrumador, roto solo por el suave silbido del viento y el susurro de su propio corazón, que latía con un ritmo lento y cansado. Día tras día, el sol ardiente lo castigaba con su implacable calor, secando cada gota de humedad de su cuerpo frágil. Los cielos, que alguna vez habían sido su refugio, ahora se sentían como un enemigo implacable, enviando oleadas de calor que lo debilitaban cada vez más. La búsqueda de alimento, que alguna vez había sido una simple rutina, se volvía más difícil con cada amanecer, y la esperanza de encontrar agua se desvanecía con cada atardecer, como un espejismo que se alejaba a medida que se acercaba. Sin fuerzas para continuar, el pájaro se arrastraba lentamente por el desierto, sus plumas cubiertas de polvo y su corazón lleno de tristeza. El desierto, que antes podía haber sido un desafío emocionante, ahora era una prisión que lo mantenía atrapado en un ciclo de sufrimiento. Se sentía abandonado por la vida, por la naturaleza y sobre todo, por Dios, cuya presencia parecía haberlo dejado para siempre en ese lugar de desolación. Una noche, mientras el frío del desierto se hacía más intenso y la oscuridad lo envolvía, el pájaro se acurrucó bajo una roca en busca de un refugio temporal. El día había sido largo y agotador, y el alivio de la noche, aunque frío, era un respiro del sol abrasador. Sin embargo, con la llegada de la noche, también venía el silencio, un silencio que amplificaba sus pensamientos y sus miedos. Su cuerpo temblaba de frío, pero el dolor más agudo provenía de su interior, de la sensación de haber sido olvidado. Cada rincón de su ser estaba impregnado de una tristeza que lo consumía lentamente, como una sombra que se hacía más grande con cada segundo. Con la voz quebrada por el dolor y el cansancio, comenzó a lamentarse, sus palabras apenas audibles en la inmensidad del desierto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pecado he cometido para merecer tal sufrimiento? Siempre he sido un buen pájaro. He seguido las leyes de la naturaleza. He trabajado duro. Sin embargo, mi vida es solo dolor y desesperación. Estoy tan cansado, tan solo. Sería mejor morir que seguir viviendo así. El viento del desierto, ese compañero constante pero implacable, soplaba suavemente a su alrededor, levantando pequeñas nubes de arena que pasaban sobre el pájaro como fantasmas del pasado. Era como si el mismo viento susurrara sus lamentos al cielo,
llevando su dolor hacia las estrellas que brillaban indiferentes en lo alto. Las estrellas, esos puntos de luz que alguna vez habían guiado su camino, ahora parecían distantes y frías, como si fueran incapaces de ofrecer consuelo. El pájaro intentó, una vez más, levantar sus alas para volar lejos de aquel lugar inhóspito, pero sus fuerzas lo traicionaron. Se desplomó de nuevo en la arena, su cuerpo incapaz de resistir el peso de su propio sufrimiento, y mirando hacia el cielo con lágrimas en los ojos, se sintió más solo que nunca. «¿Dónde estás, Dios?», gritó en su mente. «¿Por qué me has abandonado en este lugar tan cruel? ¿Es esto todo lo que me queda? ¿Una vida de sufrimiento interminable en un desierto que no conoce la misericordia?». En ese preciso instante, cuando la desesperación parecía haber alcanzado su punto máximo, algo extraordinario sucedió. Una suave luz comenzó a brillar en la oscuridad del desierto, una luz que al principio era apenas perceptible, pero que poco a poco creció en intensidad hasta convertirse en un resplandor que iluminaba todo a su alrededor. El desierto, que antes era solo un mar de sombras y desesperación, ahora estaba bañado en una luz cálida y reconfortante. De esa luz emergió una figura celestial, un ángel, un ser de inmensa belleza y paz, cuya presencia llenó el aire de una calma profunda y casi tangible. El ángel, con una gracia y serenidad que solo los seres celestiales poseen, se acercó al pájaro con una sonrisa llena de compasión y dijo en una voz suave y melodiosa: «Tranquilo, pequeño pájaro, estoy aquí». Esas palabras, aunque simples, tenían un poder transformador, como si fueran capaces de disipar la niebla de desesperación que había envuelto al pájaro. El pájaro, sorprendido y maravillado por esta aparición celestial, levantó su mirada con asombro, y con una voz llena de timidez y duda, preguntó: «¿Quién eres? ¿Por qué has venido a este lugar de miseria? ¿Acaso eres una ilusión creada por mi mente agotada? ¿O eres realmente un ser enviado por Dios para responder a mis súplicas?». El ángel, con una expresión serena y llena de amor, respondió con una voz tan suave como la brisa de primavera, una voz que parecía capaz de calmar hasta el alma más atormentada. «Soy un mensajero de Dios, enviado para ayudarte en este momento de desesperación». Al escuchar estas palabras, el pájaro sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, una pequeña luz que comenzó a combatir la oscuridad que lo había consumido. «Por favor», suplicó, con un renovado sentido de urgencia en su voz. «Si estás aquí para ayudarme, ¿podrías llevarle un mensaje a Dios? Pregúntale por qué me ha abandonado en este desierto y cuándo terminará mi sufrimiento. Estoy tan cansado. Ya no sé cuánto más podré resistir. Cada día que pasa siento que estoy más cerca de mi fin, y necesito saber si hay alguna esperanza para mí». El ángel, con una mirada llena de ternura y compasión, asintió lentamente, entendiendo la profundidad del dolor del pequeño ser ante él. «Llevaré tu mensaje a Dios, pequeño pájaro. No te preocupes más. Encontraré la respuesta que buscas. Tu sufrimiento no pasará desapercibido, y te prometo que haré todo lo posible para traer la paz a tu corazón». Con esas palabras, el ángel se elevó lentamente hacia el cielo, su figura desapareciendo gradualmente en el resplandor de la luz que lo había traído. El pájaro lo observó irse, su corazón dividido entre la esperanza y la duda, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un atisbo de esperanza, aunque su corazón seguía cargado de preguntas sin respuesta y de un temor profundo a lo desconocido. La partida del ángel dejó el desierto en un silencio profundo, un silencio que el pájaro llenó con sus pensamientos y oraciones, esperando ansiosamente la respuesta que podría cambiar su destino. El ángel ascendió a través de los cielos, pasando por los reinos celestiales donde la luz y la paz eran infinitas, hasta llegar al trono de Dios, rodeado de un resplandor que ninguna criatura mortal podría soportar. Allí, en ese lugar sagrado, el ángel se inclinó con humildad y reverencia, acercándose a Dios con la solemnidad que el momento requería. Con una voz suave pero llena de respeto, el ángel transmitió el mensaje del pájaro.
Señor, he encontrado a un pequeño pájaro en el desierto, un ser que está al borde de la desesperación. Sus días están llenos de sufrimiento y su corazón está cargado de dolor. Me ha pedido que te pregunte por qué lo has abandonado en un lugar tan inhóspito, y cuándo terminará su sufrimiento. Sus fuerzas se están desvaneciendo, y teme que su tiempo se esté agotando. Este pájaro, que una vez fue un símbolo de alegría y libertad, ahora está atrapado en un ciclo de desesperación, y busca desesperadamente una respuesta de ti, su creador. He visto su angustia, y mi corazón se ha conmovido por su situación. Vengo a ti en su nombre, esperando que tengas una solución para su aflicción, una respuesta que pueda aliviar su alma y darle la paz que tanto necesita. Dios, en su infinita sabiduría y compasión, escuchó atentamente las palabras del ángel. Su mirada era profunda y serena, como si pudiera ver a través de todas las cosas y comprender los misterios del universo con una sola mirada. Con una voz llena de amor y ternura, que resonaba con una autoridad divina, Dios respondió: Entiendo el dolor de este pequeño pájaro, y sé que su sufrimiento es grande. Pero todo lo que sucede tiene un propósito, incluso si no siempre es evidente para aquellos que lo experimentan. El pájaro debe aprender una lección importante, una lección que cambiará su vida si la acepta con fe y humildad. Dile que deje de quejarse y lamentarse por 21 días y noches, y que en lugar de eso, repita estas palabras: Gracias Dios por todo. Cada vez que sienta la tentación de quejarse o lamentarse, que simplemente diga: Gracias Dios por todo. Que estas palabras sean su oración constante, su mantra diario. Si sigue este consejo, verá cómo su vida comenzará a transformarse de maneras que no puede imaginar en este momento. El ángel, sorprendido por la simplicidad, pero también por la profundidad de la instrucción de Dios, asintió con reverencia. Comprendió que la respuesta de Dios no era simplemente un alivio temporal para el pájaro, sino una lección profunda sobre la gratitud y la fe, una enseñanza que podría cambiar el corazón del pájaro para siempre. Lo haré, Señor, dijo el ángel con determinación. Llevaré este mensaje al pájaro y le transmitiré tus palabras. Estoy seguro de que encontrará en ellas la fuerza que necesita para superar su sufrimiento y transformarse en una criatura llena de luz y esperanza. Con esas palabras, el ángel se inclinó una vez más ante el trono de Dios, sintiendo una profunda paz en su corazón, sabiendo que estaba a punto de llevar un mensaje de gran importancia a una criatura necesitada. Luego, con un batir de sus alas luminosas, el ángel descendió de nuevo a la tierra, regresando al desierto donde el pájaro esperaba ansiosamente su retorno. Cuando el ángel llegó de nuevo al desierto, encontró al pequeño pájaro en el mismo lugar, acurrucado bajo la roca, su cuerpo todavía débil y su espíritu aún cargado de dudas y miedos. Al ver al ángel regresar, una chispa de esperanza se encendió en los ojos del pájaro, que levantó su cabeza con esfuerzo y dijo: ¿Has traído una respuesta para mí? ¿Dios ha escuchado mi lamento? ¿Qué debo hacer para escapar de este sufrimiento interminable? El ángel, con una voz llena de dulzura y compasión, respondió: Sí, pequeño pájaro, he traído un mensaje de Dios. Él te ha escuchado y te ofrece una solución, pero no es la que esperabas. No te promete una salida inmediata de tus dificultades, pero te ofrece algo mucho más poderoso. Una forma de transformar tu sufrimiento en una fuente de fuerza y paz. Durante los próximos 21 días y noches, debes abstenerte de quejarte o lamentarte. En lugar de eso, cada vez que sientas la tentación de hacerlo, repite estas palabras: Gracias, Dios, por todo. Haz de esta frase tu oración constante y verás cómo tu vida comenzará a cambiar de maneras que no puedes imaginar ahora. El pájaro, al escuchar estas palabras, se sintió inicialmente desconcertado. ¿Eso es todo?, pensó para sí mismo. ¿Solo tengo que decir, gracias Dios por todo cuando siento la tentación de quejarme? ¿Cómo podría algo tan simple hacer que mi situación cambie? Mi sufrimiento es tan real, tan abrumador,
cómo unas pocas palabras podrían aliviar el peso que llevo en mi corazón. Sin embargo, al mirar al ángel, que irradiaba una paz tan profunda y serena, algo en el pájaro cambió. Una pequeña semilla de fe comenzó a germinar en su interior, y aunque no comprendía del todo el propósito de esta instrucción, decidió confiar en el mensaje que había recibido. «Está bien», dijo el pájaro con voz temblorosa pero decidida. «Haré lo que me pides. Durante 21 días y noches repetiré, gracias Dios por todo en lugar de quejarme. No entiendo completamente cómo esto me ayudará, pero si es lo que Dios quiere de mí, entonces lo haré con todo mi corazón». El ángel sonrió, satisfecho con la respuesta del pájaro. «Confía en el proceso, pequeño amigo», dijo el ángel con ternura. «Dios sabe lo que es mejor para ti, incluso si no lo puedes ver en este momento. Te estaré observando, y sé que saldrás de esta prueba más fuerte y más sabio que antes». Con esas palabras, el ángel se desvaneció lentamente en la luz, dejando al pájaro solo en el desierto una vez más. Pero esta vez, algo era diferente. Aunque el paisaje a su alrededor seguía siendo el mismo, el pájaro ya no se sentía completamente solo. Sabía que había una presencia divina que lo estaba guiando, una fuerza más grande que él que lo estaba ayudando a encontrar un camino a través de su sufrimiento. Así que el pájaro comenzó su práctica. Al principio, le resultó increíblemente difícil. Cada vez que el sol abrasador lo golpeaba, o cuando no encontraba nada para comer o beber, sentía la antigua tentación de quejarse, de maldecir su suerte y preguntarse por qué tenía que soportar tanto dolor. Pero en esos momentos, recordaba las palabras del ángel y repetía con esfuerzo: «Gracias, Dios, por todo». Al principio, las palabras salían de su pico con una mezcla de escepticismo y desesperación, como si fueran una obligación más que una verdadera expresión de gratitud. Sin embargo, a medida que los días pasaban, algo comenzó a cambiar dentro del pájaro. Cada vez que pronunciaba las palabras, «Gracias, Dios, por todo», sentía una ligera disminución en la carga que llevaba. Empezó a notar pequeñas cosas por las que realmente podía estar agradecido. Una brisa refrescante que aliviaba el calor por un momento, la sombra de una roca que le ofrecía un breve respiro del sol, la vista de una estrella brillante en el cielo nocturno que lo llenaba de asombro. Estas cosas, aunque pequeñas, comenzaron a llenar su corazón de una cálida sensación de gratitud genuina. Con el tiempo, el pájaro descubrió que sus pensamientos habían comenzado a cambiar. Donde antes solo veía desesperación, ahora empezaba a ver posibilidades. Donde antes se sentía solo, ahora sentía una conexión con el mundo que lo rodeaba. Y aunque el desierto seguía siendo un lugar difícil, ya no lo veía como una prisión, sino como un campo de pruebas que estaba moldeando su carácter y fortaleciéndolo de maneras que nunca había imaginado. Al final de los 21 días y noches, el pájaro se dio cuenta de que algo extraordinario había sucedido. Aunque su entorno físico no había cambiado, su percepción del mundo sí lo había hecho. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como un ser lleno de esperanza y poder. Había aprendido a encontrar la belleza y el significado en las cosas pequeñas, y su corazón se llenó de una paz que antes le parecía inalcanzable. Fue entonces cuando comprendió la verdadera lección de Dios. No se trataba de cambiar el mundo exterior, sino de transformar su mundo interior. Y en ese cambio interno, había encontrado la libertad y la alegría que tanto había anhelado. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión aquí en Cuentos de Vida. Espero que la historia de hoy haya tocado tu corazón y te haya recordado el inmenso poder de la gratitud y la fe en medio de las adversidades. Recuerda, siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros, si sabes dónde mirar. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, compartirlo con quienes puedan necesitar un mensaje de esperanza y suscribirte para más historias que inspiran. Hasta la próxima, y que la paz y la gratitud te acompañen siempre.